Programa especial. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Luis Figueredo y esta servidora Anabel Estrada. Les acompañamos a partir de este momento en un programa especial que hemos querido dedicar a un tema que ha sido bastante sensible, que ha conmovido no solamente a todo el pueblo venezolano, sino también a la comunidad internacional, Luis. Anabel, feliz noche, encantadísimo de estar contigo, a la audiencia venezolana de televisión. Gracias por acompañarnos en lo que será esta hora completa, un análisis bien profundo en lo que refiere a inocencia secuestrada, así el caso Maykelis Espinosa. Estamos por acá, saludamos a toda la audiencia venezolana de televisión, porque vaya que lo que se está viviendo en torno a lo que es la pequeña Maykelis Espinosa, una niña de tan solo 2 años de edad, secuestrada, arrebatada del seno familiar, que la tienen en los Estados Unidos. Hoy estaremos realizando un análisis bien profundo de cara a lo que es este tema, Anabel. Así es, Luis. Bueno, se ha atacado a nuestros connacionales que habitan en los Estados Unidos. Esto en miras de socavar, ¿no?, la unidad familiar. Pero hay un pueblo que ha salido al frente para decir no. Y es que el 1 de mayo, recientemente, el pueblo venezolano salió a las calles para exigir la liberación y el regreso al país de la niña venezolana, Maykelis Antonella Espinosa, de 2 añitos de edad. Así que nosotros vamos a compartir con ustedes parte de lo que ha sido también esta decisión, además secuestrada por el gobierno de los Estados Unidos, Luis. Así es. Bien, hay que destacar también allí, Anabel, ¿no?, en torno a lo que es este tema, ¿no? El pasado sí, en la marcha multitudinaria, ¿no?, donde pudimos ver al pueblo venezolano en esa concentración que se realizó a través de las principales calles, avenidas de Caracas y también del país, en donde las ciudades, allí el pueblo entero venezolano exhortó y calificó como un acto totalmente perverso y profundamente inhumano el secuestro de la pequeña Maykelis. Pero vamos nosotros también a repasar lo que dijeron las autoridades venezolanas, en este caso el presidente de la República, que ha seguido minuto a minuto todo este tema, al igual que todas las instituciones del Estado. También tenemos parte de ese apoyo por parte de otras instancias bilaterales. Pero el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente Nicolás Maduro, pidió ese pleno apoyo por parte del pueblo venezolano para el rescate de la niña secuestrada por los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar cuáles fueron sus palabras. ¡Que viva el poder y la fuerza de la clase obrera venezolana! ¡Que viva la solidaridad combativa de todo nuestro pueblo! Y yo les digo a la clase obrera, desde Petare, más temprano que tarde, vamos a rescatar sana y salva a nuestra niña Maykelis Espinosa y a los 253 secuestrados en El Salvador. Y yo llamo a todo el pueblo, a todas las madres de Venezuela, a unirse en oración y en acción. Es así como el pueblo de Venezuela se tiene que hacer respetar. ¡Que viva la causa justa de la libertad de Maykelis! ¡Que viva la Unión Nacional! ¡Y que viva Venezuela! Bien, Anabel, escuchamos allí, ¿no?, parte del audio, ¿no?, de este caso el presidente constitucional Nicolás
Maduro Moros, lo que fue el acompañamiento del pueblo venezolano el pasado jueves 1 de mayo, como ha sido costumbre, cada 1 de mayo, el respaldo, el acompañamiento del presidente, también de las autoridades que acompañan al primer mandatario, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y destacando, manifestando lo que está sucediendo, el secuestro realmente, bueno, superando, quitando muchísimos derechos humanos en torno a lo que es Maykelis. Pero también vamos a escuchar, porque en este mismo contexto, la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, manifestó que la niña venezolana Maykelis está sufriendo en soledad y sin familia en el país norteamericano. De inmediato, escuchamos. Aquí estamos viendo a una madre que le quitaron, le arrebataron de sus brazos a su bebé. La niña es una bebé, se la arrebataron de los brazos. La niña no solamente ahora está sufriendo en soledad, sin familia, del timbo al tambo la cargan allá en los Estados Unidos, teniendo ella una familia, una madre, una abuela que también está aquí, que nos acompaña. ¿En qué lugar del mundo podemos nosotros ver que un gobierno le quite el hijo a una madre sin justificación, sin juicio, sin un juez y lo que es peor aún, sin piedad? No tuvieron piedad alguna ni misericordia para quitarle a esta niña, a esta bebé, de los brazos de su madre. Bueno, y es que al escuchar las palabras de la primera combatiente, Cilia Flores, habla además de ese sentimiento que tenemos como madres, como padres, y que es una acción constante que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos hacia diferentes migrantes de otras naciones. Nosotros lo estamos recién experimentando, y de verdad que es una situación en la que todo y cada uno de los venezolanos se han volcado a las calles para rechazar, ¿no? Todo aquel que tenga una niña, un niño, por supuesto, nos ponemos la mano en el corazón, y nada más el hecho de pensar, Luis, el que te arrebaten esa parte de ti, ese hijo, esa hija, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de basamentos, por supuesto que desata toda indignidad. Mira, el pasado 1 de mayo, Anabel, vemos allí imágenes, lo que fue la gran movilización. Tú veías dos caras, ¿no? Veías por un lado la alegría del pueblo venezolano, festejando un 1 de mayo, un día antes el presidente Nicolás Maduro Moros hacía los anuncios como cada año, el respaldo, el poder respaldar al pueblo venezolano. ¿A qué voy? Pero por el otro lado te encontrabas también el dolor de papá, de mamá, de la tía, del abuelo, del pueblo venezolano, de entender que es un abuso lo que está sucediendo en torno a Maykelis Espinosa. Es decir, esto se fusionó, todo se unió en respaldo a nuestros migrantes, los que están secuestrados en El Salvador, que es una cantidad que supera los 250, y agrégale a una niña de tan solo 2 años. Tú eres madre, yo soy padre, y en casa quienes están disfrutando de este programa especial, estamos convencidos que tiene que tocar las fibras, Anabel, porque imagina una niña de tan solo 2 años. Yo lo hablaba con Zulma, nuestra maquilladora, cuando tenemos 2 años de edad, no vamos a recordar nada. Todos mis recuerdos son de los 6 años para acá. Imagínate a Maykelis, sin mamá, sin papá, que los tiene, ojo, que los tiene, pero está secuestrada, separada de su círculo familiar. Además, una situación que la vulnera totalmente como niña, como menor de edad, y el hecho de no poder recibir el calor, esa atención que nada más te lo puede dar papá y mamá directamente, no es igual. Yo creo que a cualquiera se le arruga el corazón nada más el hecho de pensar que una hermana, Maykelis, porque es hermana de todos nosotros, de todos ustedes quienes nos están siguiendo a través de este programa especial, bueno, está ya sola, aislada, y nosotros sin tener ningún vínculo. El sufrimiento de su mamá acá. El sufrimiento, por supuesto, mamá, de sus familiares. Sí. Que la hemos visto también dando diferentes declaraciones, la vimos en la tarima también, acompañando al presidente y a la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, y de inmediato tú la ves con el cobijo, tú la ves allí, ¿no? Con el respaldo, pero ese corazón, ese es portugués, todo el país se movió en torno con lo que para el momento, ¿no? Citábamos, exigir la liberación de la niña Maykelis, y lo mantenemos porque se va a conseguir. Estamos convencidos en el trabajo que están haciendo nuestras autoridades, y que también se cumplan los derechos humanos, Anabel. Sí, no es para menos esta reacción que ha tenido el pueblo venezolano en relación
a esta situación que se vive por el secuestro de la pequeña Maykelis. Y yo veo allí no solamente a un pueblo que está afianzando sus creencias, respaldando además la decisión de ser libre y soberano. Y eso habla también del hecho de que nosotros tenemos que responder y solicitar la liberación de esa nena, que la regresen además a los brazos de sus familiares. Además que es un pueblo que está respaldado por las autoridades venezolanas, que inmediatamente se han activado para exigir a entes y a instancias internacionales como la UNICEF, que hasta esta hora no hay ningún tipo de pronunciamiento, y es importante que el pueblo siga en las calles respaldando y exigiendo la liberación de la niña Maykelis. Y tema importante, Anabel, antes de continuar, mire, tenemos imágenes de Zulia, lo que fue la movilización para exigir la liberación de la niña Maykelis. Todo esto el pasado 1 de mayo, que repetimos, se fusionó con la celebración del Día Internacional del Trabajador, pero me atrevería a decir en nombre de muchos venezolanos que pasó a tener el protagonismo en lo que fue esta movilización el pasado día jueves. Lo que te iba a mencionar, Anabel, de la audiencia que está allí conectada disfrutando de este programa especial Inocencia Secuestrada en torno a Maykelis Espinosa. En tema de leyes, cuando un núcleo familiar debe ser o va a ser deportado, como se puede cumplir, debe ser todo el equipo, es decir, papá, mamá, niña. Aquí estamos viendo cómo, bueno, el tema de las autoridades en los Estados Unidos, en cuanto a derechos, en cuanto a respeto, en cuanto a leyes, es como lo están manejando ellos realmente, y vemos que el papá está secuestrado en El Salvador, la mamá está acá en Venezuela, y Maykelis en este momento no sabemos dónde está, no está con ninguno de sus familiares. Así que bueno, un tema que realmente nos tiene muy dolidos, no tiene sentido y nos tiene con la fe, orando y creyendo, como siempre, en nuestras autoridades, que más temprano que tarde Maykelis, Anabel, estará acá. Así es, la voz del pueblo venezolano se ha hecho sentir y por supuesto lo evidenciamos el pasado 1 de mayo, pero precisamente vamos a escuchar lo que ha sido cada una de esas manifestaciones de apoyo profundo a sus familiares, a los familiares de Maykelis, saliendo a las calles y principales avenidas de distintas ciudades. Así que vamos a escuchar cuál fue ese clamor. A los imperialistas que están allá, que por favor nos liberen a Maykelis, que la secuestraron vilmente y es venezolana. Nosotros queremos a Maykelis aquí. Bueno, tenemos que tenerla de vuelta. Primero, pertenece a Venezuela. Segundo, es indiscutible que se haya robado de los brazos de la madre a esa niña. Por eso la queremos exigir de vuelta. Quiero decir al Maykelis que yo la quiero mucho como hermana y que pronto va a estar aquí con su familia y va a volver a sentir ese amor de madre que antes lo tenía y se la llevaron tristemente. Esta niña es para nosotros como una hija más, como una nieta, y tenemos que luchar por ella. No la conocemos, pero el amor es mutuo. Entonces hay que apoyarla, a su mamá, a sus padres y a toda la familia de esta bebé. Y queremos tenerla con nosotros de nuevo. Bien, ahí teníamos declaraciones, ¿no?, del pueblo venezolano en cuanto a lo que fue la actividad del pasado día jueves. Bueno, lo decía nuestro adulto mayor allí, ¿no? Es una hija más, es una nieta más, y para todos Maykelis Espinosa representa eso. De manera inmediata se hizo viral cuando la foto de Maykelis, primero cuando se dio a conocer la noticia, exacto, ¿no? Del abuso y el secuestro del cual está viviendo esta familia, Maykelis como protagonista, pero no podemos dejar a un lado la realidad que está enfrentando su papá, que muchas personas, o en este caso familiares directos, como es el caso de su señora madre, destacaba que lo vio en los videos que se mostraron, ¿no?, en la cárcel de El Salvador, ya rapado. Y imagínate ver a tu hijo, que sepas, tengas presente que no es un delincuente, que no hizo nada, que lamentablemente por diferentes protagonistas, quienes sabemos, ¿no?, los llevaron a muchos venezolanos, bueno, a irse de Venezuela, dar un paso, el famoso sueño americano, que no termina siendo un sueño americano, sino una película de terror. Yo la podría citar allí. Esto está para los grandes escritores de películas. En los Estados Unidos deberían colocar uno, ¿no?, la película de terror, o hacerla viral, porque para el venezolano es una película de terror, Anabel, lo que están viviendo en este instante. Bueno, quieren vulnerar realmente la unidad, ¿no?, de la familia venezolana, y yo creo que en eso nosotros somos un pueblo bastante aguerridos, ¿no?, en el hecho de defender nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que estén.
Amigas y amigos, están ustedes disfrutando de este programa especial, haciendo un recuento realmente a una voz que no se va a callar, porque la liberación de Maykelis seguirá siendo esa bandera de lucha que tienen cada una y todos los venezolanos. Nos corresponde hacer una breve pausa, Luis. Así es, inocencia secuestrada. Liberen a Maykelis, programa especial a través de Venezolana de Televisión. Pausa y volvemos. Programa especial. Bien, estamos de vuelta para continuar con más este programa especial, etiqueta Free Maykelis Espinosa. Liberen a Maykelis Espinosa, la señorita Anabel Estrada, Luis Figueredo, al frente llevándole este resumen en torno a lo que es el acontecimiento que ha movido no solamente al mundo, a nosotros como país, a Venezuela nos tiene preocupados, dolidos y con toda la fe, Anabel, y creyendo en nuestras autoridades que Maykelis más temprano que tarde volverá a estar en su seno familiar, en su núcleo familiar. Por eso hoy hemos preparado este programa especial para hacer un recuento de todo lo que ha sucedido en torno a Maykelis. No solamente de Maykelis, su papá y por supuesto los más de 250 venezolanos que están secuestrados en El Salvador. Así que muchas han sido las oraciones, mucho ha sido el apoyo y por supuesto también tenemos que compartir con toda la audiencia que nos está sintonizando esos hechos, porque precisamente en los estudios de Venezolana de Televisión estuvo en esta semana Yorelis Bernal, madre de la niña Maykelis Espinosa, quien nos relató todo lo que vivió al momento que le arrebataron a su bebé en los Estados Unidos. Así que vamos a escucharla. A mí me quitaron la niña hace ya un año. Me la quitaron el 19 de mayo de 2024. Me quitaron la niña y a mi esposo y a mí nos trasladan a un centro de migración en El Paso, Texas, en el Processing Center, a donde yo estuve ahí 10 meses detenida. Al llegar a la frontera, sí, inmediatamente. Sí, inmediatamente. Nunca pasé a Estados Unidos, nunca, siempre desde el tiempo que estoy en Estados Unidos he estado detenida en migración. Nunca me explicaron por qué, solamente me dijeron por mis tatuajes. Nunca me dijeron por qué, si mis tatuajes todos tienen fecha de nacimiento y no entendía por qué. Nunca me dieron una explicación. El 23 de este mes, del mes que pasó, me dan un documento donde dice que mi hija va a viajar hacia Venezuela conmigo. Ya yo tenía casi prácticamente un año detenida con mi orden de deportación. Ahí al otro día, el 24, me dicen que ya voy a ser deportada. Yo pensando que iba a salir con mi hija porque me habían dado el documento que me iba a salir hacia Venezuela. ¿Te lo dan agentes de migración de Estados Unidos? Sí. De ahí me llevan y estoy ahí. Me monto en el avión
Pero antes de montarme el avión, yo le pregunto a uno de ICE que no vi a mi hija, que si sabe algo de mi hija. Me dicen que en un momento va a hablar conmigo. Nunca llegó el oficial de ICE. Veo que ya están como arreglándose como para despegar. Le pregunto a una señorita que si ya vamos a despegar y me dice, sí, ya vamos a despegar. Yo me desespero porque nunca vino el de ICE ni a darme una explicación ni a traerme a mi hija. Los oficiales de ahí que estaban ahí me ignoraron completamente. Me dijeron que yo estaba crazy. Yo venía amarrada, esposada, de pies y brazos y cintura. Cuando me ven que estoy molesta, gritando, me dicen que haga silencio porque si no me van a poner una camisa de fuerza. Y yo le digo, pónganmela, pero yo voy a seguir gritando porque mi hija, yo no voy a dejar a mi hija acá. Déjenme en el centro donde yo estaba, yo espero. Nunca me respondieron, nunca me dijeron nada. Lo único que fue que me dijeron que sí o sí yo iba a despegar hacia Venezuela. Cuando al instante que llego aquí a Venezuela, veo un oficial y le comento lo que pasó. De una vez ahí, en ese mismo momento, se pusieron a buscar y resulta que en la lista de aquí de Venezuela estaba el nombre de mi hija, pero nunca me la entregaron. Y hasta el sol de hoy no sé nada de ella. Mira, el que no se le erice la piel con estas declaraciones, ¿no? Este testimonio es demasiado sentido, Luis. Sin duda alguna, quienes somos padres, mire, y quienes somos padres, los hijos del mundo terminan siendo tus hijos también. Por eso es que comprendemos, entendemos y estamos al 100% con la solidaridad en torno al caso de Maykelis. No, tener un tatuaje te hace delincuente. Mira, no tener un tatuaje significa que tú eres un asesino, que tú perteneces a una banda, te etiquetan, te sataniza, te marca tu vida. Y el que tú hoy estés separado de lo que es más grande puede tener el ser humano, que es tener un hijo, convertirse en padre. Eso lo está viviendo la familia de Maykelis. Son las nuevas piezas con las cuales el gobierno de los Estados Unidos está jugando contra Venezuela. Y es precisamente socavar esa dignidad, pero socavarlo desde lo más valioso para nosotros, que es la familia, nuestros hijos. Fíjate como ella lo decía, ¿no? En el recuento, y lo cito. Te vas o te vas. Es decir, las leyes son de ellos. Un vacío te montas jurídico en el avión y te vas a Venezuela, pero sin tu hija. Se queda con nosotros y no te la llevas. Y el vacío jurídico de no saber ni siquiera cuáles son... Y la explicación que ella pedía. ¿Dónde quedaron mis derechos? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi hija? Ella le dice, bájame y me quedo en el centro donde me han tenido este año. Y aún así no, te vas o te vas. 10 meses. Autoridad, Luis, imagínate, 10 meses viviendo esa situación, esa angustia de saber además dónde estaba su hija, más pequeña, por supuesto, ya tiene 2 años hoy por hoy, Maykelis Espinosa, pero está allí, insisto, vulnerable y se tiene que insistir para que se haga justicia. Y cuando te toca hacer, antes de avanzar con el próximo sonido, testimonio que tenemos por allí, cuando te toca analizar y hacer un recuento en torno a lo que son las declaraciones, los testimonios de nuestros repatriados, cuando van llegando, cuando lo reciben las autoridades, cuando ese abrazo, ese calor del venezolano, tú encuentras una cárcel, esposado, no hice nada, y muestran los tatuajes. Y el maltrato psicológico. Psicológico, y muchos, y por eso lo recalco. Tengo tatuajes y soy delincuente, muchos han destacado, soy ingeniero, soy periodista, tenía mi emprendimiento, bueno, decidí irme, pero eso no me hace un delincuente ante el mundo y por eso me marcaron, por eso viví una película de terror, porque es realmente una película de terror la que están viviendo nuestros hermanos venezolanos en los Estados Unidos. Mira, sabemos que uno de los sentimientos más especiales es el de las abuelas. El de las abuelas, que por supuesto se conmueven. Precisamente la abuela de la niña Maykelis Espinosa, la señora Raida Inciarte, relata cómo fueron los cambios de los padres sustitutos que tuvo la bebé en los Estados Unidos. Una historia que sin duda alguna nos hace reflexionar. La niña estaba como en un albergue. Había muchos niños, se veían muchas camas. Ese centro, un día mi hija me llama y me dice, llorando desesperada, que averiguara cómo estaba la niña. Y yo, pero mami, ¿qué pasa? Porque aquí en las noticias de Estados Unidos dicen que el centro donde está mi hija lo van a cerrar porque estaba sido abusado sexualmente. Yo me desesperé, yo empecé a llamar, me atendieron la llamada a la encargada de la niña
y yo le comenté lo que mi hija me había dicho. Ella me dijo que me calmara, que sí era verdad, pero que la niña estaba bien, que ya la niña la habían cambiado, la habían llevado a otro lugar, que después me iban a llamar para que viera a la niña. Bueno, yo en todo ese tiempo siempre le enviaba mensajes, le decía qué pasaba, hasta que ella me contesta y me dice que la llevaron a un hogar sustituto. En ese hogar sustituto me dan el número de teléfono y me dan un día a la semana de llamada con la niña. Como la niña era muy pequeña, solamente me hacían las videollamadas, yo le hablaba, o sea, pero ella como era una bebé, ella solamente jugaba, no prestaba atención. Yo siempre que hablaba con ella, yo le decía, soy abuelita, soy tu abuelita, mami, mira, un besito a mamá, cosas así para que ella fuera entendiendo que yo era su abuela. Bueno, pero ella estaba muy bebé todavía. Después un día vienen y me llaman y me dicen que la niña ha sido cambiada a otro centro, a otra mamá sustituta, porque la señora tenía problemas de salud, la niña ya era, o sea, activa, ya caminaba y la señora no podía estar como que al pendiente de la niña. Gracias a Dios la ponen en un hogar sustituto donde de verdad tuve noticias de la niña a toda hora, videos, llamadas, la niña cumplió años, me hicieron una videollamada cuando le estaban celebrando el cumpleaños. Cantando el cumpleaños. Ay. Bueno, bueno, esa familia tenía una mamá y un papá sustituto. La niña le decía mamá Estela a la señora, una señora muy bondadosa, doy gracias a Dios, porque en ese momento consiguió esa familia. El señor le llamaba papá Gabriel, muy agradecida con ellos, pero de repente me la cambian. Nuevamente. Me la vuelven a cambiar. Entonces ahí es donde empiezan las llamadas insistentes, no hay respuesta, no atienden, me ven los WhatsApp, no me responden. Después de varios intentos, me respondieron una llamada, me llamó la señora, solamente puso el teléfono así para que yo viera a la niña, pero solamente la veía. O sea, le decía, aquí está abuelita, yo hablaba con ella, pero la señora nunca me habló, no me dijo nada, su niña está bien, esto X como hacía la anterior. No, solamente me la mostraba, la niña jugando, a veces se me perdía de la pantalla. Y yo hablaba, le decía, hija, mira, aquí está abuelita, un besito abuelita, cosas así. Ella venía y se asomaba otra vez como al teléfono y se sonreía y ya, seguía jugando. Eso es lo único que sé, no sé direcciones, solamente tenemos un número de teléfono que no responde. Bueno, Luis, escuchando el testimonio de la señora Iraida, definitivamente creo que a todos se nos arruga el corazón ver cómo además se le está robando, ¿no? la inocencia, esa niñez que tiene Maykelis allí y que sus familiares no pueden disfrutarla sino verla allí, a la distancia, por terceros que lo que han buscado es hacerle daño a un pueblo, a una nación, pero que fíjate qué bonito es ver la gente allí manifestando la solidaridad, pero nosotros acá escuchando ese testimonio sin duda habla de lo macabro, ¿no? Que es jugarnos con la infancia, con la adolescencia, con los niños, con lo más sagrado que puede tener este mundo. Cuestión de 2 minutos, 3 minutos duraba el sonido de la señora Raida, Raida Inciarte, un abrazo para ella. La bendición, ¿no? Mi abuelita está en el cielo y yo creo que el tema de las abuelas es especial en la familia, ¿no? Sí, siempre está ese celo entre son como nuestra papá, segunda mamá o la primera mamá sí, a veces. Ese celo sano en casa, mamá, papá está, porque las abuelas son especiales. Las abuelas, sí. Fíjate que, y lo cuento acá rápido antes de avanzar y seguir escuchando a la señora Raida Inciarte. Mi mamá a veces dura 2 o 3 días que no habla con mi hija mayor. Pequeñito todavía es más distante del teléfono. Y están en Venezuela. Están con su mamá, está papá, están trabajando, está ese núcleo. Y mi mamá me dice, los extraño, los quiero ver. Imagínate que por un instante tú levantes el teléfono, que es el único medio de comunicación, y tú no sepas dónde está.
Sabes que una bebé de 2 años no va a poder levantar el celular y marcar y decir, estoy bien, comí, no me duele nada, no me duele la cabeza, me están cuidando, no han abusado de mí. Por eso esta familia realmente lo que está viviendo es complicado. Y hay que darle gracias que acá en Venezuela contamos con las autoridades y que tenemos al presidente Nicolás Maduro Moros al frente con un gran equipo de trabajo y se hará hasta lo imposible para que Maykelis regrese a Venezuela. Así es, vamos a seguir escuchando a la señora Rayda Inciarte, quien es por supuesto la abuela de la niña Maykelis Espinosa, porque esta historia tiene que trastocar sin duda esa fibra de lo más humano. Por eso es que hay que hacer más humana la humanidad para que situaciones como estas no sigan pasando. Cuando mi hija me llama y me dice, mami, voy a ser deportada a las 3, me sacan del centro, yo empecé a llamar a la mamá sustituta. La empecé a llamar, no hubo respuesta. Pero en la noche, a las 8 de la noche, ella me llama. Y yo le digo, mire, mi hija va a ser deportada hoy, la bebé que le han dicho, me dice, no señora, la niña aquí está, la niña continúa aquí. Y le digo yo, pero si es que a mi hija le dieron un documento donde dice que la niña va a viajar con ella. Y ella me dice, bueno, aún la niña sigue aquí. Solamente me dijeron que le preparara maletas. Yo dije que habían 3 maletas y me dijeron que 3 no, que una sola maleta. Ya yo se la tengo lista, me dice ella. Y yo le digo, pero mire, es que mi hija va a ser deportada hoy. Yo dije, ¿será que el vuelo es más tarde? O sea, yo dije, estarán coordinando para ya avisarle a la señora dónde va a llevar la niña. Y ella me dice, pero la niña hoy no va a ser, o sea, la niña no tiene salida hoy. Me dice ella, yo le digo, pero si es que mi hija tiene un documento. Bueno, señora, yo no, esto es lo que yo sé, nada más. Yo le dije, yo le voy a agradecer que si le llegan a avisar que saque la niña, que la van a reunir con la mamá, me llame, por favor, o me envíe un mensaje. Y ella me dijo, sí, ok, está bien. Pasó la noche, yo siempre dormí inquieta, no dormía, me despertaba, o sea, pero algo me decía a mí que, o sea, yo decía, no sé, no me siento tan feliz, decía yo, porque estaba viendo que la niña seguía allá y a ella la iban a sacar a las 3 de la tarde y ya eran las, aquí en Venezuela eran 8:30, donde ella estaba eran las 6 de la tarde, ya era para que la niña estuviera ya en... Bueno, y de eso llega mi hija y es cuando me llama y me dice, mami, no me entregaron la niña. De verdad nos desesperamos mucho. Fue un momento muy, muy doloroso porque dije, ¿y ahora? ¿Qué va a ser de la niña? La mamá aquí, el papá en El Salvador y ella. O sea, solamente tenemos un número de teléfono, no tenemos una dirección. Y yo digo, ellos en algún momento se eliminan el número y ¿qué? No sabemos más de la niña. Bueno, el clamor de una abuela, pero también de una madre que está, por supuesto, a la expectativa del futuro de la pequeña Maykelis y ese secuestro que está allí en curso, porque no se sabe nada. Sí, como lo decía ella, tenemos un solo número de teléfono y se puede cambiar, se puede eliminar y no sabemos más de ella. Hay que recalcar que Venezuela en este momento demostrando una vez más, unido en una sola causa. Por eso el jueves, en lo que fue la conmemoración o la celebración del Día Internacional del Trabajador, se fusionó este día y una vez más Venezuela salió a las calles. No fue solamente en Caracas, no, porque terminaba en el Gran Muro de Petare. Fue a nivel nacional, donde Venezuela se movilizó, envió el mensaje. Estaba la alegría, 1 de mayo, claro. Como cada año, las palabras un día antes del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Pero en esta oportunidad, en este año, Anabel, nos correspondió y tenemos que sumarnos, ¿no? Yo voy a, antes que tomes la palabra y mandar a la pausa, que haga un ejercicio en casa, no importa el color que usted sea. Si usted está de esta línea, si usted está con nosotros, o si usted está del otro lado, haga un ejercicio. Imagínese por un instante que va al supermercado y por cualquier razón tiene un problema y le toca regresar a casa sin un de sus 2 hijos. Le queda uno. ¿Qué va a pasar en su vida? ¿Cómo lo viviría, Anabel? Bueno, es bastante terrible. De verdad que nosotros invitamos
a todos aquellos venezolanos a seguir levantando esa voz por nuestra pequeña Maykelis. Nos corresponde hacer una breve pausa. Así es. En la próxima parte vamos a estar compartiendo con ustedes más sobre este secuestro de la inocencia de nuestra pequeña Maykelis. Ya venimos. Programa especial. Liberen a Maykelis Espinosa. Estamos de vuelta para continuar con más de este programa especial, compartiendo con ustedes, haciendo este recuento, testimonios, también por parte de lo que es su familia y un lugar especial, ¿no?, que tiene Maykelis en el corazón de más de 30 millones de venezolanos, Anabel, que se han sumado y se han unido en un solo clamor, que es la liberación, es el regreso de Maykelis a Venezuela y a su núcleo familiar. Y el afán de las autoridades venezolanas también por hacer que se haga justicia. Ya lo hemos visto en las últimas horas, cómo se han activado diversos frentes, peticiones, también juristas que han estado siguiendo minuto a minuto esta situación, porque si hay algo que ha despertado en los venezolanos sigue siendo esa unidad, sobre todo por esta pequeña. Pero fíjate, Luis y amigos televidentes, que la periodista Madeleine García, en un trabajo periodístico que realizó en torno a este tema, bueno, nos relata todo lo que vivió la madre de la bebé secuestrada, y nosotros vamos a compartir con ustedes este material, ¿no, Luis? De inmediato, compartimos con ustedes. Aquí está tu madre y vamos por tu hija, mi amor, vamos por tu hija, mi reina, vamos por tu hija, mi vida, vamos por tu hija, mi amor. Yoreli se desvaneció en los brazos de su madre, ante el dolor y la impotencia de no llegar con su bebé de 2 años, tras ser deportada por Estados Unidos, que le secuestró a la niña y la entregó a una familia sustituta. La tragedia de Yoreli no queda allí. En esta escena de reencuentro faltan 2. La niña y su padre, que fue trasladado forzosamente a El Salvador junto a otros 251 migrantes venezolanos que permanecen en la cárcel de Secot de manera ilegal y arbitrariamente, sin cometer delitos y solo por ser venezolanos. La joven pareja llegó a Estados Unidos como miles de migrantes y no pasaron de la frontera cuando fueron detenidos hace 1 año. Allí los separaron. El gobierno de Estados Unidos alegó que arrebató a la niña para protegerla de padres que eran supuestos miembros del extinto Tren de Aragua y construyó un expediente falso a la joven pareja. A Maykelis Espinosa, el papá de la bebé, lo calificó de ser responsable de una casa de tortura, homicidio, tráfico de droga, secuestro, extorsión, tráfico sexual, y a Yoreli de reclutamiento de mujeres jóvenes para narcotráfico y prostitución.
Ellos están haciendo todas esas malas informaciones para tapar el secuestro de mi hija Maykelis Antonella. Y exijo que me hagan justicia y me traigan a mi hija Maykelis Antonella. Se lo pido por favor. El gobierno de Venezuela denunció el secuestro de la niña y la violación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Carta de Naciones Unidas y dijo que Estados Unidos incide nuevamente en el gravísimo expediente de separar familias y sustraer a un menor de edad de su entorno afectivo y su madre biológica. Arrebatarle una niña de 2 años a una madre migrante solo porque es migrante y es venezolana, y acusarla sin pruebas de que es miembro de una banda criminal y ponerlo como excusa para robarle a su niña es un crimen ante cualquier ley internacional. Si en este mundo... El presidente Nicolás Maduro señaló a la ultraderechista María Corina Machado como responsable de la persecución de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Es la responsable la ultraderecha venezolana, es responsable la sayona criminal del trato que le está dando el gobierno aliado de ellos, el gobierno de los Estados Unidos, a las niñas, a los migrantes y a la gente noble de Venezuela en ese país. Ella es la responsable y debe saberlo nuestro pueblo. Yoreli se reencontró también con su otro hijo. Su abogada en Estados Unidos reveló que no existe ningún delito que haya cometido en ese país y tampoco hay vinculación con ninguna pandilla. Pero además se requieren para cualquier acción de esa naturaleza el sometimiento a un juicio. Y una de las denuncias principales de Venezuela es cómo estas han sido criminalizaciones fuera del orden de lo jurídico. No hay debido proceso, no hay control judicial e incluso no hay ni siquiera un registro debido que permita determinar dónde está esa niña y por cuáles razones. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Mira, Anabel, un excelente reportaje que nos presentaba al mundo entero también nuestra compañera Madeleine García, ¿no? Desgarrador el abrazo. Totalmente, el momento cuando ese tú reencuentro esperas ese reencuentro familiar. Y sea la circunstancia por la cual te toque venir y sea sin la niña. Yo no quiero ni imaginar lo que puede o lo pudo haber pasado en ese momento por parte de la madre de Maykelis al venir en ese avión rumbo a Venezuela. Anabel, a propósito de este reportaje, vamos a hacer un contacto vía Zoom con la periodista Madeleine García para conocer con más profundidad este caso del secuestro de la niña venezolana Maykelis por parte de los Estados Unidos. Madeleine, feliz noche. Por acá te saluda Anabel Estrada y este servidor Luis Figueredo en nombre de todo el staff, coordinadores, productores de Venezolana de Televisión y de este programa especial. Qué placer contar contigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Madeleine. Hola, saludos, ¿cómo están? Los he venido escuchando todo el relato de la mamá, de la abuela, ese abrazo desgarrador, como han dicho ustedes. Sin duda alguna, no puedes dejar de conmoverte, de ponerte en sus zapatos, pero como decía Camila Fabri de SAP, ¿qué estará pasando con la niña? ¿Qué estará sintiendo la niña? De verse que a lo mejor piense que sus padres la dejaron botada, sola, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que ella ha pasado por 3 hogares sustitutos. En el primer hogar sustituto la sacaron de allí con los otros niños porque fue denunciado por violación sexual. Imagínate, a los niños que ellos custodiaban. Pasó a un segundo hogar sustituto, ahí estuvo la mayoría del tiempo hasta que 3 días antes fue mudada a otro hogar sustituto, es decir, de mano en mano, decía también la primera dama Silvia Flores, es decir, paseando prácticamente por todos lados y nadie sabe en qué condiciones está la niña, ¿no? Más allá de lo que ellos han podido contactar anteriormente en el segundo hogar, sí tenían contacto la abuela con la niña y la niña le decía mamá a la mamá sustituta. Imagínate, eso es más desgarrador todavía, o sea, ya no la reconocía. Madeleine, yo digo que uno como periodista, más allá de lo que uno va recabando como información, ¿no? Porque uno se va armando todo ese expediente también informativo, pero tú como periodista, al momento de tener ese primer contacto allí con la mamá de la bebé, y saber, ¿no? Qué se dice, qué no se dice, qué información traes allí para todos nosotros, porque estaba todo basado en unos supuestos, pero con ella realmente es que vas como armando todo realmente y toda Venezuela se da por enterado, sencillamente que sí, están violentando todos sus derechos. Fíjate,
Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La oposición venezolana comenzó a hablar sobre el Tren de Aragua en el año 2023, que se estaba internacionalizando la banda criminal que estaba vinculada supuestamente al presidente Nicolás Maduro. Ya allí lanzaron hacia dónde iban. En el año 2024 siguieron afianzando esa narrativa, construyendo esa narrativa del supuesto Tren de Aragua y cómo estaba diseminado por todo Latinoamérica. Recordemos que cada vez que detenían a alguien decían, este es el Tren de Aragua. Los detenían en Colombia, en Chile, en Perú. También comenzaron a aparecer imágenes de personas en Nueva York y decían, estos son del Tren de Aragua. Luego veíamos a el nefasto Leito oficial, como él decía que iba a invadir, como el manual de cómo robar, y todo esto va construyendo toda una narrativa. No hay que perder de vista esto, porque a partir del 2024, cuando las personas pasaban por el Darién, primero que se constituyó toda esa estructura de coyotes que lo denunció el propio gobierno, ¿no? El presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál era el modus operandi? Ellos pasaban por el Darién, llegaban a Panamá, en Panamá lo registraban migración y de allí seguían 7 países hasta llegar a Estados Unidos. Allí ya tenían una primera reseña que lo tenía Panamá. Así que el decir que ellos llegaban como migrantes ilegales, imagínate, estaba aprobado por el propio Estados Unidos, porque cuando llegaban ya sabían que venía, por ejemplo, Yoreli Bernal y que iba a llegar a Estados Unidos. ¿Qué sucedió con Yoreli y su pareja? Llegaron allí a migración, cuando llegan a migración los reseñan, hay unas fotos de ellos que los reseñan y inmediatamente le dicen que ellos están vinculados al Tren de Aragua, que si ellos traficaban con narcotráfico, que si traficaban con trata de personas, y ellos le decían que no era así. Había un policía bueno y un policía malo. El policía bueno decía, pero yo no entiendo por qué ustedes los vinculan con eso si ustedes se ven sanos. Luego el policía malo los presionaba y le decía, ustedes sí son tal. ¿Qué es lo que le chequearon? Los tatuajes. Entonces, a partir de ese momento, el policía bueno le dijo, mira, yo les creo a ustedes, yo los voy a ayudar a seguir. Mientras el policía malo seguía insistiendo con que no. A la mamá de Yoreli le comenzaron a llegar mensajes extraños que si no prestaban atención a lo que ellos le estaban diciendo, que eso era algo muy serio, iba a ocurrir otra cosa. Que cuando pasaran a Estados Unidos, si no prestaban atención, la mamá de Yoreli empezó a sentir que eso era una extorsión, porque al mismo tiempo estaba llamando con su hija y todo estaba bien. Entonces, ¿por qué le estaban llegando mensajes extraños de extorsión? Ella había escuchado que por todos esos lugares había extorsión, así que no le prestaron atención. Al final, los mensajes decían, sí, va a irle peor en Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos, entonces los separan al papá, a la mamá y a la niña. Atando cabos tiempo después y también con las declaraciones de otros migrantes, resulta ser que como ellos no pagaron, que como ellos no le prestaron la atención a esa extorsión, entonces formaron parte de esa lista y de esas características que ellos ya tenían predeterminados de las personas que pasaban hacia Estados Unidos. O sea que fue la historia escogida por parte de estas autoridades y fueron ellos ese señuelo que lamentablemente escogieron. Madeleine, sin duda una historia bastante sentida. Vamos a seguir, por supuesto, minuto a minuto lo que se viene desarrollando, sobre todo por parte de las autoridades venezolanas que se pusieron al frente para buscar la justicia y que se devuelva a esta pequeña. Queremos darte gracias, Madeleine, por este contacto especial, felicitarte como siempre por el contenido, por cada reportaje, por ese sentimiento que le transmites a cada uno de ellos, Vani, en este uno sentido, ¿no? Con un peso más, porque es tan solo una bebé de 2 años de edad que ha sido secuestrada, robada y apartada del lado de su familia. Para que te despidas, Madeleine, por favor.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Lo único que le quería comentar es que ciertamente es una historia desgarradora, que se han violado todos sus derechos humanos, la Convención de los Niños, no se le respeta nada a la niña, que todo esto forma parte de una operación, que ellos son víctimas de esa operación, que precisamente la señalaban a ella y a él, lo señalaron en Estados Unidos de ser, ya lo escucharon en el reportaje, supuestamente narcotraficantes, tráfico de personas, que el muchacho era el que supervisaba una casa de tortura, y eso es avalado por los periodistas de esta extrema oposición que va construyendo esa narrativa. Así que ellos son víctimas, han violado todos sus derechos. Por supuesto, como periodistas nosotros estamos haciendo el seguimiento, pero no podemos dejar de contar cada detalle para defenderlos y ser la voz de ellos también, porque quien ve la cara de Yoreli, quien ve además la cara de la mamá de Michael, que es el hermano, que es el esposo de Yoreli, y nadie, por ejemplo, en su pueblo, en Libertad, ahí en Barinas, va a salir a defenderlo si hubiese sido un delincuente, si hubiese formado parte del Tren de Aragua. Ahí salieron, imagínate, en marchas completas, sus maestras, maestros, profesores, los entrenadores de béisbol de Michael, para decir que es una injusticia que lo señalen como si fuera del extinto Tren de Aragua. Así que todo esto forma parte de esa narrativa. Agradecemos a Madeleine García por toda esta información y sobre todo por contar desde esa experiencia vivida, ¿no? Como periodista, como profesional y además como persona en relación a este caso. Luis, bueno, ha llegado el momento de despedir este programa especial. Mira, un abrazo enorme para Madeleine y bueno, al pueblo venezolano agradecer por estar allí en sintonía de lo que fue este programa especial, preparado, realizado desde nuestra casa venezolana de televisión, Inocencia Secuestrada. Se dice tan fácil, ¿no? Pero cuánto dolor tiene esta historia, cuántas noches largas para esta familia. Y por supuesto, desde acá seguimos confiando, creyendo y apostando en el extraordinario trabajo y la política de Estado de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y todas las autoridades. Y más temprano que tarde, Maykelis Espinosa estará de vuelta en Venezuela. Anabel, ha sido un placer compartir contigo. Así es, Luis Figueredo, gracias por estar también acá y ustedes, bueno, como siempre invitarlo, un pueblo unido jamás será vencido. Seguimos hacia adelante y sobre todo por el retorno de nuestra pequeña Maykelis. Así que feliz noche, Venezuela. Sigan disfrutando de Venezolana de Televisión. Programa especial.